amado, a ti mi Dios, y solo a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En esta mañana, Dios, que tú a través de tu palabra y que el Espíritu Santo de Dios sea enseñándonos, mostrándonos, ministrándonos, hablándonos a cada uno de los que estamos aquí, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras vidas y para cada una de nuestras vidas. A ti, mi Señor, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Hemos estado, mi querido hermano, vuelvo a insistir porque esto lo hemos mencionado ya algún tiempito, analizando la carta de Santiago. Amén. Obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, nos ha estado mostrando Santiago algunas cosas prácticas, algunas cosas de nuestro diario vivir como cristianos, como hijos de Dios. Si decimos que somos sus hijos, si decimos que queremos seguirle a Él, si queremos entender y comprender que somos sus discípulos, sus seguidores, entonces debemos caminar como Él caminó. Y una de las cartas trascendentales, fundamentales, de mostrar la forma práctica de ese cristianismo, no obviamente de esa religiosidad en teoría encasillada por tradición, por cultura, por los padres, porque así obviamente me enseñaron, sino todo lo contrario. ¿Por qué me muestra la palabra? ¿Qué me enseña la Escritura? ¿Qué me dice Dios hoy día, hoy, en este 2022, para mi vida, para mi ser? Entonces las cosas cobran sentido diferente. Exponer la palabra de Dios y exponernos a esa palabra es obviamente diferente a solo algo que había escuchado de lejos. El mismo Job dice cuando tiene ese encuentro real y personal con Dios, de oídas te había oído, te había escuchado, algo había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo te pueden ver? ¿Cuándo podemos ver al Señor? Cuando esta relación es directa, personal. Y la carta de Santiago nos muestra eso, nos muestra un vivir directo, un vivir personal con el Señor. Así que en el amor de Cristo, yo le pido de todo corazón, olvídese por un instante de qué va a ser, qué me falta, qué tengo, qué sucede, qué pasa. Dejé prendida la plancha, las papas se quedaron quemando, uy, no le saqué al perro a orinar. Hermano, en el amor de Cristo, estos 40, 45 minutos, olvídese y escuche palabra de Dios. Amén. ¿Qué está bravo el pastor en este 2022? No, pero de acá uno ve ¿qué pasa? ¿Qué sucede de las monedas? No, 40, 45 minutos, no dura más. Escuche palabra de Dios, que obviamente con toda humildad uno le pide, Señor, que no sea el hombre exponiendo, sino tu palabra siendo expuesta. Así que por un instante, olvídese de todas las demás cosas que va a hacer de aquí en adelante, porque las tiene que hacer, las va a cumplir. Pero en este instante que usted le diga, Señor, háblame en esta mañana. Nos hemos quedado, por obvias razones, desde el año anterior, en la carta de Santiago, y luego tuvimos que, obvio, hablar y exponer sobre la Navidad y sobre algo fundamental para este 2022. Así que nos desviamos un tiempito, pero hemos retomado en donde nos quedamos la última vez. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Así que ayúdeme. Si usted no se ubica tan fácilmente, vaya al índice, vea dónde está Santiago y de una se va, casi terminando la escritura. Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Hoy me van a permitir dar lectura de la versión Reina Valera.
y dice así la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, y vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes. Como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versos 5 y 6. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Gloria a Dios. En forma general, y obviamente lo estamos exponiendo desde el punto de vista de que la carta de Santiago es una practicidad del día a día para el cristiano. Ahora bien, si entramos en una posición netamente, digamos, teológica de dividir estos 6 primeros versículos, podríamos decir que los 3 primeros, Santiago expone la condenación que van a tener los ricos insensatos, los ricos opresores. Y los otros 3 versículos, 4, 5 y 6, nos muestran las acciones para esta opresión que están tomando los insensatos ricos. Es decir, nos muestra las acciones que estos ricos insensatos están haciendo con los hermanos que son oprimidos. Por una parte, nos comenta la condenación que va a venir para estos ricos insensatos, pero por otra parte también nos muestra las acciones que estos ricos insensatos están cumpliendo sobre o están efectuando sobre los hermanos oprimidos. Pero más allá de esa división lógica, más allá de esa división, si usted ve, se lee literalmente la Escritura, hay una enseñanza que va más allá cuando nos exponemos a la Escritura. Y básicamente el Señor, a través de esta palabra de Dios, nos muestra 6 principios. Este pasaje nos muestra 6 principios que son necesarios, que aunque no seamos ricos opresores, ni aunque vivamos en opulencia económica, y aunque muy posiblemente podamos decir, entonces esta palabra no me aplica a mí. Pastor, ni trabajo tengo. Peor me puede aplicar a mí como rico opresor. Por último caso, a mí es el que me están oprimiendo. Pero más allá de esa división obvia de la palabra, es necesario ver 6 principios que la Escritura en Santiago nos muestra para ese diario caminar como cristianos. Amén. Amén. Más allá entonces de esa división lógica que nos habla y nos relata sobre la condenación del rico opresor y sobre las acciones que este rico opresor está haciendo a los hermanos que son oprimidos, hay 6 principios que la Escritura nos relata. Hay 6 principios que la Escritura nos muestra, que la Escritura nos habla. Dicho esto, entonces vamos a escudriñar la palabra, vamos a ver cada uno de esos principios basados en cada uno de los versículos que la Escritura mismo nos muestra. Yo te invito de nuevo, vamos entonces al versículo 1 para obviamente ver lo que la palabra nos dice. Santiago, capítulo 5, verso 1.
dice la palabra del Señor: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora, está hablándoles a los ricos, llora y aúlla por las miserias que van a venir, por las miserias que vendrán. Si vemos la escritura, y por eso vamos allá, más allá de la forma obviamente clara que está dirigida la palabra, sino encontrando el principio que Dios quiere mostrarnos en esta mañana, podríamos decir, si un rico es rico, tiene plata, vive de una manera cómoda, vive de una manera buena, podríamos decir entonces, ¿de qué miseria me está hablando? Si no está palpando ninguna necesidad, no está palpando ninguna situación de restricción, no está palpando ninguna falta de algo, entre comillas, en ese momento, porque se supone que lo tiene ¿qué? Que lo tiene todo. Y por eso yo le decía, yendo más allá del rico, porque claro, muchas veces decimos entonces, no me identifico porque naturalmente no estoy en esa situación, pero lo que la palabra de Dios está hablando aquí, por lo tanto entonces va más allá de la condición actual en la cual esta persona, digamos el rico, o aún si comparamos una persona normal, del pueblo normal, en forma normal, puede estar viviendo. Porque puede decir en ese momento, no tengo necesidad de nada, no me está pasando absolutamente nada en este momento, no estoy ni viviendo ni palpando ninguna ¿qué? Miseria. Mire lo que dice la Escritura: vamos ahora, ricos, llora y aúlla por las miserias que os, ¿qué cosa? Que os vendrán. Entonces, si nos enfocamos un poco más, si escarbamos un poco más, si preguntamos un poco más, podríamos entonces comenzar diciendo de qué futuras miserias nos está hablando. Si ahorita el rico como tal, o si ahorita la persona normal, común y silvestre dice, bueno, bien o mal, más allá de ciertas situaciones difíciles, no estoy viviendo ninguna miseria extrema, no estoy viviendo ningún problema extremo. Entonces, ¿cuáles son esas futuras miserias? Y lo que claramente aquí la palabra de Dios nos muestra es de algo que va a venir. Es decir, ahorita tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar cómodo, o aún el rico puede decir de que por venir malo me estás hablando, si lo tengo al momento que todo. Para ir entonces entrelazando y viendo todo esto, como siempre, vamos a movernos en la Escritura. Vamos al libro de Marcos, por favor, en los Evangelios, Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículos 23 y 24. Marcos, capítulo 10, versos 23 y 24. Amén. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dame el libro porque gracias. Dice la Escritura: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos,
cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Para poder entonces entender de una manera correcta, para poder entender entonces la palabra de Dios de una manera adecuada, para poder entender la palabra de Dios como el mismo Señor quiere que la entendamos, es necesario lo que estamos diciendo, viendo en Santiago, pero también viendo en otros versículos que nos van a apoyar la idea central de la cual queremos hablar. Por lo tanto, debemos partir de una situación aquí, y es que la riqueza en sí misma, la riqueza per se, la riqueza como tal en la realidad, no es condenada por la Biblia. La palabra de Dios no condena en sí a la riqueza como tal. ¿Cuál entonces es el problema? El problema no es sino cuál. El problema es el amor al dinero. ¿Y qué? Y el uso que le demos. ¿Está conmigo? Amén. Mire lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. ¿Qué es lo que la Escritura nos está mostrando? ¿Qué es lo que la Escritura nos está enseñando? Y es que la riqueza en sí, la riqueza como tal, no es el problema. El tener el bien como tal no es el problema. Y podemos ver a la luz de la Escritura muchos siervos de Dios que fueron desde el punto de vista bíblico ricos, en el sentido de no solamente espiritualmente hablando, sino que la Biblia nos muestra de que tenían bienes como tal. Entonces la riqueza en sí no es el problema. No hace falta que vaya, pero mire lo que dice Proverbios 10:22. Yo le voy a leer para que no necesariamente lo vea. Proverbios 10:22 dice de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces entendamos bien para poder obviamente ver todo lo que nos va a plantear Santiago en esta mañana. La Biblia no condena en ningún momento la riqueza en sí misma. La Biblia no tiene nada desde el punto de vista de condenación o de maldad en sí misma. ¿Cuál es el problema? El problema entonces es el amor que el hombre profesa por el dinero. Es el uso que le da a las riquezas. O en otras palabras, como acabamos de leer recién, es en Marcos cuando el hombre pone su dependencia, su confianza, ¿en qué? En esa riqueza. ¿Estamos? Marcos, el mismo libro que estábamos leyendo, capítulo 10, mire lo que dice. Marcos, capítulo 10, versículos 23 y 24 que los mencionamos. El versículo 24, la segunda parte, mire lo que dice. Los discípulos se asombran, los discípulos se sorprenden de las palabras del Señor, porque entonces ellos podrían decir: ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Esto está difícil, por no decir imposible. Jesús responde: hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quién? A los que confían en las riquezas. Entonces, si podríamos decir cuál es el primer principio del cual vamos a hablar en esta mañana, y es la actitud que tenemos hacia el dinero, o que la gente tiene hacia el dinero y su uso. Ese es el problema. La actitud que tenemos o que la gente tiene hacia el dinero y el uso que le da, ese es el problema, o ese, en otras palabras, va a tener las consecuencias. ¿qué decía Santiago? Santiago manifestaba y decía: ricos, llorar y aullar por las miserias que van a venir. Y como decimos, el rico podría decir en ese momento, en ese instante: si yo estoy bien,
si al momento no me falta nada, si al momento lo tengo todo. O no necesariamente un rico, sino una persona podría decir, si tengo todos los bienes, si ahorita hay comida, hay trabajito, entonces ¿cuál es el problema? Desde el punto de vista económico, porque recordemos que lo que Santiago va a exponer ahora definitivamente es el amor al dinero como tal. Estos 6 versículos tienen una relación directa con las riquezas, con la plata, con el dinero. Entonces, ¿cuál es la primera situación que expone Santiago en un futuro? Y lo que está diciendo es, mira, cuidado pones tu confianza total ¿en qué? En las riquezas. ¿Amén? ¿Estamos aquí? El problema ¿cuál es? No es la riqueza per se, no es la riqueza en sí. Es más, muchos dirían, no, Señor, castígame con la lotería. ¿No es cierto? Aunque sea ya 3 millones de dólares, dame, verás. Y cada cual, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno en teoría está soñado si me ganara la lotería? La casa de Luchito, la casa del Pepito, las deudas del Juanito, todo tendrían pagados. Les pagaría las deudas de mis hijos. Una vez más, en esos sueños, en esas ideas locas, lo que nos está mostrando la Escritura es el problema cuando mi confianza total está ¿en dónde? En esa riqueza. Cuando mi confianza total está ¿en dónde? En el dinero. Por eso entonces, ¿cuál es el primer principio que dice Santiago? Santiago dice, ojo, cuidado, porque en un futuro, ahorita a lo mejor no te quejas, ahorita a lo mejor estás bien, pero en un futuro va a venir la miseria sobre ti. ¿Cuándo va a venir la miseria sobre ti? Cuando tú tengas tu confianza única y exclusivamente ¿en quién? En el dinero, en la riqueza, en la plata, en vez de confiar ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque es obvio que nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Nadie puede saber si seguirá rico siendo para siempre, o si una pandemia como la que estamos viviendo no va a cambiar de la noche a la mañana todo. Uno supone, piensa, el trabajo, el negocio, el dinero, el banco, todo está ahí. Y claro, dice, en eso estás confiando. ¿No te has puesto a pensar que eso de la noche a la mañana se puede ¿qué? Terminar? Por lo tanto, tu confianza debe estar fundamentada en lo eterno. Tus riquezas no deben ser en lo terrenal, sino en lo celestial. Tus riquezas no van a estar en lo que se acaba, sino en lo que no se acaba. Por eso, ¿qué es lo que dice Santiago? Las miserias que os vendrán. ¿Cuándo van a venir estas miserias? Cuando nuestra confianza no esté ¿en quién? En Dios, sino esté solamente ¿en quién? En las riquezas. No, querido, vamos a la parte práctica. No, pastor, es que un trabajito, mire, yo me dedico a esto, yo sé cómo salgo. Refrán popular de ahí: Señor, no me des, solo ponme donde hay, que yo me encargo de todo. ¿En serio? Desde ahí somos orgullosos y prepotentes. No te preocupes, Señor, solo ponme donde hay, yo me encargo. ¿En serio crees que te vas a encargar? Todo, hermano, todo, hasta la sabiduría para poder ser y hacer negocios, ¿viene de quién? De Dios. No, yo me dedico a esto, yo saco adelante, yo sé cómo hacer. Al poco tiempo, ni sacado adelante, más endeudado, más fregado, más con deudas a más personas y a más cosas. Porque pensamos y suponemos que lo podemos hacer todo, porque confiamos ¿en qué? En la riqueza. Confiamos en mis capacidades, en mis títulos. Oye, hermano querido, cuánto profesional con tanto título y no encuentra trabajo. Una ingeniería, un masterado, un doctorado y no encuentra. Ojo, no estoy diciendo con esto en la juventud, entonces vago, no estudies. No, el pastor dijo, entonces vea, ¿para qué estudiar? No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Pero es si mi confianza está puesta en mis riquezas. Y ojo, no necesariamente solo monetario. Puedo pensar que mis riquezas son mis títulos.
Puedo pensar que mis riquezas son mis conocimientos. En eso tengo todo. Y cuando yo obviamente deposito mi confianza en eso, la palabra de Dios dice, ojo, porque entonces sí te van a venir, ¿qué cosa? Miserias. Las miserias que vendrán, porque tu confianza no estuvo en el Señor, sino tu confianza estuvo ¿en qué? En tus riquezas. En eso la palabra es clara. Por eso nos dice Marcos, mire, si tú confías en tus riquezas, y esto lo dijo Cristo, entonces simple y llanamente no tienes esperanza, porque esas riquezas van a ¿qué? Van a acabarse. ¿Qué es lo que nos está poniendo en primera parte entonces? Cristo mismo lo está exponiendo y lo está manifestando. El problema entonces es la actitud que tenemos de confiar solamente en el dinero, en las riquezas. Ese es el problema. Por supuesto que uno debe ponerse metas. Por supuesto que uno no puede, ejemplo, si alguien laboralmente está trabajando en algo, decir yo en 5 o 10 años me veo en la misma situación, en el mismo puesto y haciendo lo mismo. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero lo que estamos diciendo es, ojo, cuidado pones entonces toda tu esperanza, toda tu confianza solamente ¿en qué? En las riquezas. Porque si ves la vida de esa manera, entonces comienza a llorar y comienza a aullar, porque las miserias van a venir. ¿Y por qué van a venir? Porque tu confianza va a ser destruida, porque esas cosas van a ser destruidas. Esas cosas van a ser cambiadas. Por lo tanto, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestro porvenir total? Lucas, vamos al libro de Lucas. Para fortalecer más lo que Santiago nos está exponiendo. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículos del 19 al 26. Lucas 19 al 26. Un texto muy conocido, pero que ahora lo vamos a enfocar desde estas miserias futuras. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén. ¿Qué nos muestra la Escritura aquí? Miren que estamos hablando de Santiago, de la situación del dinero y el amor por este y el uso que le damos. Primer principio entonces que estamos enmarcando es cuál es la actitud, porque la riqueza en sí no es el problema, el bien en sí no es el problema. El problema es la actitud que tenemos hacia esa riqueza y hacia ese dinero. Y el Señor Jesucristo en primera instancia ha sido claro cuando leímos en Marcos, que definitivamente dice que cuando tú confías
en el dinero, ahí va a venirte obviamente esa miseria, porque claro, ya lo hemos expuesto, eso no es eterno, eso se va a acabar. Pero mire ahora lo que nos narra la palabra de Dios. Por una parte, un hombre que dice se vestía de púrpura y lino fino. Hoy, ¿cómo decíamos o cómo diríamos contextualizando que se viste? De marca, de diseñador. Vamos a grabar esto. Versace. Que por ahí no, es que Pierre Cardin, no sé qué diseñador quiere aquí. Lolita de las Mercedes, no sé, hermano, no sé. Adidas. Y no chimba de limpiar, sino la mía sí es europea. Saca pinta, se viste bien. No lo digo yo, la escritura dice la misma. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino. En otras palabras, vestía bien, sacaba pecho, orgulloso de cómo se vestía, de marca la cosa. Y hacía cada día banquetes. ¿Con qué? Con esplendidez. ¿Cómo comía? En otras palabras, y resumiendo, como diríamos hoy, se daba la buena vida. Además, comía bien, como se debe. Y muchos preguntarían y muchos dirían: pastor, ¿y dónde está lo malo? Imagínense bien vestidito, de marca, ¿no? No estoy diciendo, verá, la cara bien lavadita, bien peinadito y bien vestidito. No confundamos eso. Obviamente siempre hay que hacerlo. No estamos hablando de bien bañadito, de andrajoso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ostentar la ropa que estoy usando. Es que yo no me pongo si no es de marca. Si la cartera no es Gucci, no, por favor, ¿qué va a poner esa pintada ahí? No, tiene que ser de marca. ¿O no vive la gente así hoy en día? Pero por supuesto que sí. Si no es de marca, diría: de veras, perdóname. Y la comida, ostentoso, ¿dónde comiste? Vengo comiendo en tal o cual lugar. Como dije, estamos grabando, no voy a usar nombre de marcas, porque como esto subimos a YouTube, después la demanda de la marca. Pero deje ahí, ¿no es cierto? Pero en la realidad muchos, ¿y dónde comes? La escritura dice, no lo estoy diciendo yo, la escritura dice, y hacía banquetes con esplendidez, es decir, comía de primer orden. Pero entendamos, el problema no es ese. Porque claro, muchos dirían: pastor, ¿y dónde está el problema de vestirse bien y comer bien? ¿O Dios quiere que ni comamos? No, de ninguna manera. Una vez más, el problema no es el bien, el problema no es la riqueza, el problema es la actitud que tenemos hacia ese bien, hacia esa riqueza, cuando dependemos exclusivamente de ese bien. Y si no tenemos, y si no me pongo de marca, entonces no me visto. Y si no tenemos de marca, entonces no me pongo. Y si no es, obviamente, uno ve antes, ¿no? ¿Qué hay? Coladita con tostado. Amén, mamita, Dios le pague. Diga: tata, está feo. A ver si no le hacían comer 3 platos de lo mismo. Ahora, no hay queso mozzarella, no hay jamón de pollo, o sea, no hay de las mejores cosas. Ostentosos. ¿Ostentosos de qué? ¿Cuál es el problema? Vamos viendo detalle a detalle, porque muchos pueden decir: entonces el problema no he sido yo. Sí, a mí lo que me den de comer, yo como todo. No solamente es eso, es la actitud de la que tenemos. Porque el problema no es el bien, el problema es la actitud que tenemos. Dice la palabra del Señor. Por otro lado, este ostentoso que vivía con esplendidez y que hacía banquetes siempre, había, versículo 20, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta, estaba enfermo y estaba lleno de llagas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este hombre, versículo 21, saciaba, necesitaba, ansiaba comer algo. No ansiaba, perdón, no es que se llenaba, al revés. Necesitaba llenarse, ansiaba, dice, saciarse, aunque sea ¿de qué? De las migajas que caían de la mesa. ¿De quién? Del rico. Aquí encontramos el problema. Aquí vamos encontrando el detalle, diría Cantinflas. Aquí está la situación.
El problema entonces no es que obviamente tenía, el problema es la actitud que tenía, el primer principio, y qué estaba haciendo con los bienes que Dios le había dado, qué estaba haciendo con la bendición que Dios tenía. ¿Él podía o no podía compartir con Lázaro? Seguro que sí, por supuesto que sí. Entonces el problema no es que el otro tenía que comer, el problema es que tenía tanto y no lo compartía. Mira lo que dice el 21, y caían las migajas, o mejor dicho, y ansiaba, era un deseo saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, por un lado un ostentoso que no compartía, y por el otro lado un necesitado que aunque sea con lo poco que caiga, iba a estar ¿qué? Contento. Llegamos al versículo 22, y es algo, hermano querido, de lo que nos está mostrando Santiago en un futuro. ¿Cuál era el futuro? Las miserias que van a venir. ¿Cuándo van a venir? Cuando nuestra dependencia esté obviamente solo en las riquezas. ¿Qué pasa en el 22? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también ¿qué? Y también muere el rico. O sea, la verdad aquí es que los dos ¿qué? Los dos mueren. Las calaveras todas soñadas, no hay diferencia, hermano. Todos, si Cristo no viene antes, todos vamos a morir. ¿Qué es lo que nos está mostrando Santiago? ¿Qué es lo que estás haciendo con los bienes que Dios te ha dado? Porque al final nada te vas a llevar. Muere el rico y muere el pobre. Versículo 23. En el Hades alza sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Dando entonces voces le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Desde ahí vemos la prepotencia todavía, ¿no? O sea, fregado, viendo los tormentos, viviendo lo que vive, pero orgulloso todavía. O sea, todavía tenía ínfulas de que a Lázaro que venga. ¿Cuántos podemos obviamente todavía estar en esa situación? Que cristiano, que me ha pegado el evangelio, que yo he sido cambiado, pero todavía nos queda el qué, ínfulas de creernos, hermano querido, en el amor de Cristo. Creernos ¿qué? Eso es lo que nos muestra la palabra. ¿En dónde está tu fortaleza? En las riquezas. Estando en la condición que estaba, en el tormento que estaba, todavía quiere dar ¿qué? Órdenes. Y le dice: ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Abraham le dice: hijo, acuérdate, tú recibiste tus bienes en tu vida. En otras palabras, tú ya tuviste y confiaste en eso, y obviamente esperaste en eso, y pusiste tu esperanza solamente ¿en qué? En eso. Por eso, una vez más, podemos ver siervos de Dios ricos, por supuesto que sí. El mismo Abraham, el mismo Moisés, cada uno de ellos, obviamente, el mismo Job, y así podríamos enumerar. Pero ¿cuál es la diferencia de esos siervos de Dios? Que su confianza no estaba en qué, en lo que poseían. Job decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. No es lo que tengo, gracias Señor por lo que me has bendecido, pero mi confianza no está en quién, no está en lo que poseo. Mi confianza está en quién, está en ti, Señor. Amén. Abraham entonces le dice: ya recibiste tus bienes y esperaste y confiaste, en otras palabras, solo en ellos. Lázaro, en cambio, que recibió males, pero la actitud de Lázaro debe haber sido la correcta, de decir: Señor, perdóname y me arrepiento. Finalmente, mire lo que le dice el 26. Además de todo esto, le aclara Abraham: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Qué es lo que está terminando diciéndole Abraham? Mira, ¿cuándo es el tiempo de poner tu verdadera confianza
en las cosas verdaderamente eternas. No es ya cuando mueras, porque cuando mueras ya verás todo de otra manera. Cuando ya estemos muertos, ya en otras palabras, el americano dice too late, es tarde. Ya cuando, oye, verdad, así lo ve, ahora sí me arrepiento, ahora sí creo. ¿Qué te va a decir cuando ya estés muerto? Ya es tarde, es too late. Hay una, ¿qué le dice a Abraham? Hay una cima, y los que están aquí ya no pueden pasar al otro lado, y los que están del otro lado ya no pueden pasar acá. Amén. Entonces, ¿dónde y cuándo es el tiempo de confiar? Ahora, hermano. ¿Y en qué hay que confiar? En las cosas eternas, o sea, en Cristo Jesús. No deposites tu confianza, no deposites tu confianza en las riquezas o en lo que tú consideras riquezas, en lo que me van a dejar mis padres. Fregado estamos o así. Ojalá muera pronto y me deje algo. Wow, no, ¿cómo va a decir eso? Hay gente que piensa de esa manera, ¿o no? Seguro que sí. ¿En dónde está tu confianza? En los títulos, en serio. Ahora vemos cada vez jóvenes profesionales con más títulos. Y uno que piensa que ha alcanzado algo, viene y tac, chirreado, aquí están 3 doctorados. ¿En dónde está entonces tu confianza? Nuestra confianza definitivamente debe estar en el Señor, en Cristo, en su palabra. Por eso es que nos dice la Escritura literalmente, ahorita el rico está rico, pero ojo, le van a llegar miserias si solamente sigue confiando en ¿qué? En sus riquezas. Vamos a nuestro libro texto, vamos a Santiago de nuevo, capítulo 5. Y ahora vamos al segundo principio. Santiago, capítulo 5, versículos 2 y 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal. 2 y 3 nomás, ese es el 4. 2 y 3. ¿Qué nos está mostrando entonces aquí? ¿Cuál es el segundo principio? Y es que el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un peligro. Repito, el primer principio que nos daba el Señor era ¿cuál? Que la actitud hacia el dinero y su uso, si no es el correcto, va a traer consecuencias, va a traer lamentaciones, va a traer miserias. ¿Cuál es el segundo? El uso egoísta del dinero y la acumulación del mismo de una manera incrédula, mala, pues obviamente son un ¿qué? Son un peligro. Mire lo que dice la palabra. Vuestro oro y plata están el 2. Vuestras riquezas están podridas, el 2. Y vuestra ropa están comidas por polilla, el 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Obviamente que Santiago aquí no está hablando del proceso de enmohecimiento o de moho como sucede con el hierro, porque claro, el oro y la plata tienen otro tratamiento totalmente diferente. Así que no es que está hablando aquí desde el punto de vista de la situación física que puede traer con que el hierro obviamente se acabe, o en ese sentido se enmohezca, o en ese sentido se pudra, sino que lo que nos está hablando aquí Santiago es del hecho mismo de lo que dice, que al final, mire cómo termina el versículo 3, habéis acumulado tesoro para
para los postreros días. Lo que obviamente nos está hablando aquí es de la actitud que muchas veces tenemos. ¿Para qué? Para guardar, para acumular, para que aunque obviamente no necesitemos en ese instante, sabiendo que otro lo necesita, simple y llanamente lo guardamos por guardar. Leía recién y escuchaba sobre un caso en Estados Unidos de una señora llamada Berta Adams. Esta mujer murió por desnutrición, totalmente mal alimentada. Esto sucedió en Palm Beach, en Estados Unidos. Lo interesante de este caso es que cuando esta mujer, Berta Adams, fallece, y claro, fallece por desnutrición, van a su casa porque no vivían con ningún familiar, sino sola, y encuentran obviamente una casa totalmente sucia, descuidada, llena de suciedad, de moho, todo un problema ahí. Muchos podrían decir, pobre mujer, ¿cómo ha vivido? Es más, cuentan que la señora algunas ocasiones era alimentada por vecinos del lugar que obviamente le compartían. Lo interesante es que cuando la policía llega, porque naturalmente allá después de esto iba a ser un problema de infección para el barrio y todo lo demás, en el momento de hacer la limpieza, encuentran 2 llaves de 2 casilleros bancarios. Así que obviamente, habiendo estado muerta y no habiendo descendientes, van y hacen el protocolo oficial para ver qué sucede con esto, y van a las llaves a los casilleros bancarios y abren estos casilleros. Lo interesante es que en el un casillero encontraron papeles bancarios por aproximadamente $700,000 a nombre de la mujer. Y el otro casillero abre y tenía en efectivo $600,000. Es decir, la mujer le faltaba todo menos ¿qué? Menos plata. ¿Está conmigo, amén? ¿Sí? Le faltaba todo menos ¿qué? Menos dinero. Esto es de la vida real, confirmado. En un casillero, 700,000 papeles bancarios que podían ser cambiados por dinero por aproximadamente 700,000. Y en el otro tenía acumulado en efectivo $600,000. Es decir, en los dos sumados pasaban del $1,000,000. Sin embargo, muere ¿por qué? Por desnutrición. O sea, ni siquiera se alimentaba bien y comía bien. Su casa todo un relajo. ¿Por qué? Porque lo único que para esta mujer era primero era ¿qué? Acumular. Ahora, claro, es obvio, es fácil decir, wow, tremenda Berta Adams, qué loca. Yo con $1,000,000, ¿qué no me gastaría? ¿Qué no haría? El problema aquí una vez más es el principio bíblico que nos dice Santiago: vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y el 2, me estoy saltando al 3, el 2, versículo 2, 5:2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. De la misma manera, ¿qué nos está mostrando? Que hay riqueza y que hay ropa. Sin embargo, estas no están siendo utilizadas de la mejor manera. ¿Cuál es el principio segundo que estamos viendo en esta mañana? Nuestro uso egoísta de las riquezas. Y el caso que estoy diciendo, por supuesto que es un caso extremo. Por supuesto que el caso de Berta Adams sobrepasa lo normal, lo natural. Pero eso es un ejemplo solamente para llamar nuestra atención. La pregunta es obvio. Muchas veces no somos el caso de Berta Adams en extremo, pero sí somos medios bertacitas. Porque tenemos cantidad de cosas, hermano, muchas veces que acumulamos y que pudiendo ser de bendición para otro, no lo hacemos. Ya utilizaré. Cuando baje 20 kilos, ese vestido me vuelve a quedar. Cuando obviamente sea de nuevo tan
talla small me volveré a poner. Hermano, estás usando triple XXXL, por favor. Y no se me tome a mano, mi pastor, no se ve. No, entiéndame. Es la palabra la que se está exponiendo. Es el hecho de que muchas veces acumulas y acumulas y acumulas, pudiendo ser ¿qué? De bendición. Lo que te falta a ti puede estar necesitando otro. Ahora, claro, el otro debe ser sabio y sensato cuando está siendo bendecido también. Amén. Pero que eso no frene tu corazón para decir, no, es que si le doy al otro, va a malgastar. Por último, ¿a ti qué? ¿O no lo dijo Cristo que más bendecido es que dar que recibir? ¿Por qué es más bendecido dar que recibir? Porque el que da tiene ¿para qué? Para dar, pues. Entonces, hermano, el caso naturalmente de Berta Adams es un extremo. Pero ¿cuántas veces acumulamos cosas que no necesitamos? ¿Cuántas veces hay armarios, hermano, apilados de ropa y apilados que no nos ponemos? Ya utilizaré, ya me pondré. Era del hijo, del hijo, del hijo de la hija, que cuando el nieto de la nieta utilice, ahí se va a poner. Hermano, por favor, hasta la moda, el estilo, todo cambiará. Si puede bendecir, bendiga. O no, bendiga. El problema de rico y Lázaro no era obviamente el hecho de la riqueza en sí, una vez más. Era el hecho de que pudiendo compartir, no lo hizo. Y guardamos y acumulamos y nos quedamos con esas cosas. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Vuestras riquezas están podridas, porque las tienes ahí, pero las estás acumulando. Hombre insensato, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Para qué las estás qué? ¿Para qué las estás guardando? ¿Para qué las guardas? ¿Para qué las guardas? Oía recién en la televisión el caso de un futbolista profesional y él orgulloso decía, tengo aproximadamente más de 300 zapatos de pupo de fútbol. Y el hecho es que me falta poco para llegar a tener 365. ¿Para qué? Para decir que tengo un par de zapatos para cada día del año. Por favor. Y todavía lo dice orgulloso, sacando pecho. Y cuando él mismo cuenta de dónde vino, dice que vino de un lugar pobre y humilde. Y que cuando llegó ya a las ligas mayores, a las profesionales, no tenía zapatos, al parte que un amigo, un compañero, un entrenador, le dijo, mijo, con esos zapatos aquí no se juega, venga, yo le doy los primeros. Le regaló los primeros. Y ahora tengo 365 guardando, sabiendo que no me voy a poner. Ese es el mundo. Pero recordemos, la carta está aquí a la iglesia. Y aunque obviamente está hablando del rico explotador, por eso comenzamos diciendo, el principio se aplica a la Biblia a cada uno de nosotros. Porque lo interesante es que muchas veces, sin ser ricos y explotadores, somos avaros y egoístas. Sin ser ricos y explotadores y no teniendo grandes cosas, en lo poco que tenemos que el Señor nos ha bendecido, que pudiéramos compartir, no lo compartimos y nos guardamos, pensando que va a servir después. ¿Cuántas veces ha sucedido, ha pasado que guardas algo y lo guardas tan bien que no sabes ni dónde lo pusiste? Y cuando lo encuentras después de tantos años, ups, caducado hasta 3 años. Entonces, ¿para qué guardaste? ¿O no pasa eso? No, pastor, no sé. Me han contado, me han dicho. Tal vez a otros les ha pasado. No, nos ha pasado a nosotros. Entonces la palabra es, si puedes bendecir, bendice. ¿A qué te guardas? ¿A qué te quedas? Es que voy a guardar para mi tataranieto. Hermano, por favor, pues por favor. Y queremos bajo ese principio guardar. Hay veces que a mí me han dicho, hermano, le doy arreglando la casa. Pastor, viene y en 3 días me bota todo. En 3 días, en 3 horas me bota todo.
Porque definitivamente, ¿a qué guardas? Y no le estoy diciendo, no guardará, vea lo que se cruce, no, porque hay cosas que sí valen, pues obviamente, no seamos insensatos. Pero hay cosas que nosotros sabemos que no es que no valen, porque ojo, no regalen ni compartan lo que no vale, pues eso es un hecho, eso es un hecho. Vamos a hacer una canasta, una ofrenda de amor para alguien, hermano, regale algo que usted se vaya a poner, ¿no? Ahí sí el principio de la famosa diseñadora Carolina Herrera. Yo no compraría, yo no vendería algo, dice que yo no me pondría. Llevemos ese mismo principio cuando de repente donamos o regalamos algo. No vale, esto no sirve. Sí. Esos calzones ya no me pongo, regale, por favor, pues bote eso que va a regalar. No, es para que me atienda, si no, no me atiende. Ahí sí capto su atención, es obvio. Eso no regale. Usted regale algo que usted se vaya a poner. No guarde. Y Santiago nos está exponiendo esos principios bíblicos para el cristiano, para el creyente. Mire, vuestras riquezas están podridas. ¿A qué guardas cosas? Vuestras ropas están comidas por la polilla, y es literal. Guardamos cosas que después se van a dañar. Saque. Es que mi mamita no quiere. Reprenda la mamá y saque. Si tiene guardado hay cosas que no sirven y que no valen, saque. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará. Quiere decir que se va a levantar, mire, en el día del juicio, cuando obviamente el Señor venga a arreglar cuentas, ese moho, esas riquezas, como lo que le pasó en el caso que acabamos de leer, de Lázaro y el rico, esas riquezas, en vez de ser una buena cosa, dice la palabra, van a ser un testimonio, pero un testimonio en contra, porque no compartiste, y pudiendo bendecir, no bendijiste, y pudiendo a otro ayudar, no ayudaste, sino que dice, acumulaste tesoros para los postreros días. Pero esos tesoros no van a ser para bien. Esos tesoros se van a levantar y van a ser en contra tuya, porque pudiendo haber bendecido, no lo hiciste. Eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice la escritura de la siguiente manera: para comprender el hecho de compartir, hermano, de compartir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Qué profundidad nos está diciendo? Mire, el Cristo, nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, el Dios en pleno, el dueño de todo. Si es el dueño de todo, eso no es rico. Por supuesto que sí. Él, el dueño de todo, por amor a nosotros, se hizo ¿qué? Se hizo pobre. Imagínese, vino y murió y vivió entre los pobres, pero con esa actitud y muriendo por nosotros, mire lo que dice la palabra, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Pero para qué? Para que nosotros, con su pobreza, cuando se hizo pobre, cuando se hizo hombre, nos hace a nosotros ¿qué? Ricos. ¿En qué? Obviamente en riquezas celestiales, espirituales, divinas. Amén.
Lo que está aquí diciendo es, mira, si el Dios Todopoderoso, dueño de todo, el rico, se hizo hombre y se empobreció con un solo propósito: enriquecerte a ti, ¿qué es lo que tú estás haciendo con todo lo que el Señor te ha dado? ¿Estás sirviendo para los demás? El hecho es que con cada cosa, con cada bendición, y estoy hablando económica, que el Señor nos ha dado, es con un propósito. Y el propósito es en cuanto podemos bendecir a quién, al resto. Amén. Esto es una realidad. Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 20, versículos del 33 al 35. Hechos, capítulo 20, versículos del 33 al 35. Dice así la palabra del Señor: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Está hablando el apóstol Pablo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Mire, el apóstol se está presentando aquí de tal manera y está enseñando a la iglesia principios que son obviamente sustentados por lo que también dice la carta de Santiago. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Totalmente al rico, como se presentó: Versace, de marca, Gucci. Si no es esto, no me pongo. Si no es esto, ¿qué dirán? Se me hacen ampolla las manos cuando no es de adeveras el vino. ¿De qué estamos hablando? El apóstol se presenta y dice: mira, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. O sea que no es que yo quiero el que entiende, el que como se viste, el que por qué, el que mira. Antes a vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí y para los que conmigo están. Wow, el apóstol es tremendo aquí. Estas manos me han servido. ¿Qué está diciendo? He trabajado. Y he trabajado para bendición mío, para no ser carga de nadie, y para los que están conmigo. No solamente para mí, para mi familia. No queremos ser carga de nadie. Versículo 35. Ahora partamos. El trabajador es digno de su salario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y es más, el principio de lo que estamos viendo en Santiago es justo. Pues le va a pasar al rico opresor la condenación que va a tener. Pero el 35 dice: en todo os he enseñado. Y aquí nos dice: ¿para qué trabaja? Mira, no solamente ya está diciendo para vivir yo sin pedir a nadie y los que conmigo están, para no ser carga ni molestia de nadie. Eso es un principio obvio. Sin embargo dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Para qué trabajaba el apóstol? Para él y los suyos, y adicionalmente poder ayudar a los necesitados. Hermano querido, en el amor de Cristo, entonces es que yo soy un necesitado. Tampoco. Sal y trabaja. Amén. Es hora, es tiempo. Es que no me llaman, es que no me vienen a ver. 50,000 carpetas he mandado y nada, pero nadie me viene a ver. Hermano, a lo mejor nadie te vaya a ver. Tú tienes que salir y buscar. Amén. Esto es un principio. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Y muchas veces esperamos solamente: give me, dame. Más bendecido es que dar que recibir. Entonces, en el amor de Cristo, el Señor también está diciendo: no confíes en las riquezas, confía en ¿quién? En Dios. Pero eso no quiere decir que no trabajes.
Amén. Es un hecho y es una realidad y hay que hacerlo. En todo os he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Así que si puedes bendecir a alguien que por alguna situación está pasando una necesidad, ayúdalo. Quién sabe si en poco tiempo el que le estás ayudando sea el que después de que te ayude a ti o no. Seguro que sí, seguro que sí. Tercer principio, mire, la palabra de Dios en esto nos va mostrando cada cosa y cada detalle. Obviamente el hecho del segundo principio es entonces, trabaja ¿para qué? Para compartir. ¿Cuál era el problema del segundo principio? El acumular. ¿Dónde se rompe esto? Cuando entonces no acumulas y no acumulas, sino cuando ¿qué? Cuando compartes, cuando bendices. Definitivamente es un hecho. Cuando uno comparte y bendice, Dios le da más y uno deja de ser ¿qué? Egoísta. Tercer principio que vemos en el versículo 4. Versículo 4 entonces dice la palabra: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. Aquí estamos viendo que esta gente, que obviamente era la dueña, una vez que habían ya hecho, mire la parte segunda del versículo 4, dice: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Es decir, estábamos hablando de un campo, ya se hizo la siembra y ahora ya se hizo la cosecha, se cegó todo. Y tú, o la persona que está hablando desde el punto de vista bíblico aquí, ya trabajó cegando, es decir, ya se recogió todo el fruto. Pero ¿qué pasa aquí? Ya habiendo recogido todo, ya habiendo cosechado todo, ya habiendo vendido todo, ya habiendo producido todo, ya era hora de ¿qué? De pagar a todos, obviamente, su trabajo. Sin embargo, ¿qué pasa en el tercero? Se queda, se guarda. ¿Cuál entonces es el tercer principio? El amor al dinero definitivamente es o se puede convertir en un abuso a los demás. Porque aquí este dueño, este rico, que ya terminó haciendo la siembra y la cosecha, y ya habiendo todo estado cosechado, ¿qué pasa? Se queda, acumula. Es decir, el amor al dinero. No, es que esto es mío. No, pero todos estos te ayudaron obviamente a cosechar. Entonces es hora de ¿qué? De pagarles. Aquí lo que estamos viendo entonces es esta persona avara. Una vez más, y comenzamos hablando en el principio de forma general. Por supuesto que la generalidad, Dios está hablando a los ricos que habiendo tenido este negocio y habiendo vendido todo, cuando deben pagar a su empleado, no lo hacen. Pero también aplica en forma ya especial, ya no general, sino específica, a ciertas cosas que también, sin posiblemente ser ricos, no lo hacemos, y es competencia nuestra también que hacerla. Ejemplo de esto: las declaraciones al SRI. Chuzo, pastor, ahí sí ya tocó un punto fregado, porque este rico miserable, ¿cómo no se va a enriquecer? Este banquero corrupto. No es política, verán, no estoy ni a favor ni en contra. No me interesan los banqueros corruptos, tendrán que dar cuentas a Dios. Solamente es una realidad, en el sentido de que muchas veces vemos esas cosas. El banquero corrupto se hizo rico. ¿Cuántas veces uno oye gente de esa postura ideológica? Sí, que cómo se ha enriquecido, qué ha hecho. Sin embargo, cuando él tiene que hacer sus declaraciones de impuestos, no las hace. Cuando tiene que dar el vuelto completo, no lo hace. Cuando tiene que trabajar de una manera correcta, no la hace. Cuando se jala las copias o las resmas del trabajo, no ve como un robo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vemos esos
grandes robos, vemos esas grandes faltas, vemos esos grandes problemas en la sociedad en general. Acusamos y señalamos. Pero en esos pequeños detalles, también nosotros podríamos no ser ese rico que oprime, pero sí ese ladrón que de manera pequeña también se está quedando con lo que no le corresponde. Ejemplo, tributos al SRI, por supuesto que es grosero. Hermano, cuando usted ve mi situación desde el punto de vista, ya yo digo, se paga alto, por supuesto, pero toca hacerlo, ¿o no? Toca hacerlo. Porque donde todos entendamos que desde ese concepto de Estado hay que aportar, y el que más tiene, tiene que hacerlo, obviamente que tiene que hacerlo. No, pastor, pero los grandes ricos, las grandes bananeras, los exportadores de atún, ¿por qué no lo hacen? Y a mí, pobre, que yo apenas gano $7,000. Ejemplo, no, hermano, el pastor ha sabido ganar 7,000, no, es ejemplo. Pero aquí, yo gano $7,000 y a mí, pobrecito, ¿cómo me quitan? No, pues hermano, tienes que ¿qué? Tienes que tributar, tienes que pagar, amén. Retenedor de impuestos del 12%, le retiene al cliente y él se queda, no va y le dice, tenga, esto es suyo. No es una forma también de oprimir, por supuesto, porque al final se está quedando ¿con qué? Con los impuestos ¿de quién? De todos. Es obvio, esto que quede claro, y por eso es el mensaje a los ricos opresores, que Dios va a hacer justicia. Hermano, seguro que sí. No crea que no va a pasar eso, va a pasar eso. Te enriqueciste a costa de los demás. Pero no solamente nosotros como cristianos señalemos eso en los demás, sino que en lo que compete a cada uno, hagamos lo que tenemos que hacer. Si alguien tiene que pagar impuestos, páguelos. Si alguien tiene que declarar impuestos, declare. Que por cierto, la proyección de gastos para el próximo año ya toca hacer hasta el 30 de este mes. Así que ojo, si es que usted debe hacerlo, porque no todos tienen que hacerlo, pero si es que usted tiene que hacerlo, hágalo. Con eso que usted esté su conciencia en paz con Dios, pero también ¿con quién? Con los hombres. Deuteronomio 24:14. Vamos a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio 24:14, dice así la palabra del Señor, hablando del rico opresor, para que usted vea que la palabra de Dios sí lo va a juzgar. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Este era un mandato de Dios para el que podía obviamente tener esto, y le decía básicamente que no oprimas al jornalero. ¿Cuántos de los que trabajan por jornal no ganan sino de ese jornal? Es decir, yo me pagan ese día, como ese día. Si no me pagan ese día, no como ese día. Es obvio entonces aquí que Dios está diciendo a aquel que esté enriqueciéndose de esta manera, dése cuenta que va a tener que rendir en el día de juicio cuentas a Dios. Y eso es clara la exposición de la Biblia. Jeremías, vamos al libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 13. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Lo que he querido enfocar con estos dos versículos es que la palabra de Dios es clara. Y a ese rico opresor seguro Dios le va a demandar cuentas. Usted no dude eso. Pero otra forma también entonces de no cumplir es cuando yo, teniendo obligaciones que cumplirlas, no las cumplo. Uno ve interesante, por ejemplo, en del trabajo de las personas que hacen mantenimiento en una casa, las que hacen de servicio doméstico. Hay mucha gente que, claro, cuando comenta de estas grandes empresas,
no se han repartido las utilidades, no pagan a sus trabajadores los horarios justos, una serie de cosas. Y cuando va la empleada que está trabajando ahí, le dice, sí, pero verás, vienes de lunes a viernes, 8 horas y media, no te pago transporte, vienes sábados, vienes domingos, cuando yo te llame. O sea, ahí sí, no vemos a ese rico opresor que no debe hacer esto. Pero también terminamos oprimiendo al chulle empleado que trabaja con nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, imagínate, dice, si fueras tú un rico empresario, si al que obviamente tienes uno y deberías darle lo justo, no le das ni comer, no le das ni para el pasaje. No, es que no es legal, es que la ley no me ampara. Y se queja tanto de las otras cosas. Solo vemos la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que tenemos en el nuestro. Como un empleado, imagínese muchas veces siendo empresario. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? Es clara, y con esto vamos terminando, que definitivamente, así como el rico opresor tendrá que dar cuentas al Señor, nosotros también, en lo que a nosotros nos compete, cumplamos lo que debemos cumplir, porque el amor al dinero termina siendo un problema de abuso después para con los demás. Versículo 5 del capítulo 5 de Santiago, para ir viendo ya a los dos que nos faltan. Dice el 5, habiendo vivido, y le está hablando obviamente a la persona que se daba esa buena vida, habiendo vivido en deleites sobre la tierra, y ha sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. El amor al dinero entonces da como resultado, da como fruto un corazón hedonista. Chanfle, el pastor, pregunta, ¿qué es hedonista? Hedonista no es sino aquel que solo busca su placer. Y esto ha sido a través de la historia. El hedonista solo piensa en yo y en su placer, solo busca complacerse a sí mismo. Usted ha visto ahora la cantidad de redes sociales y ahora de también revistas, el estilo de los ricos y famosos. Usted ve el yate, usted ve el avión, usted ve el carro despampanante, un Lamborghini, no sé ni qué será, pero deme 2 de esos, un Ferrari rojo color. Y claro, nos hace ver un estilo de vida que automáticamente todos quisieran que desear eso. El hedonismo en pleno, solamente la búsqueda de ¿qué? Del placer. Y hoy lastimosamente a través de las redes sociales se vende eso. Tal es así que nuestros jóvenes mayormente impactados, y no porque los veteranos no seamos impactados, sino que sabemos que es un sueño utópico llegar a tener eso. Pero el joven, el adolescente que ve eso, ¡wow! Ese estilo de vida es el que quisiera. Es que tienes que ser narcotraficante, no importa lo que hay que vender, dale. Porque vemos la plata, vemos eso, no me importa. Imagínate ese helicóptero parqueado ahí atrás de la casa, ¡wow! Y el yate allá, y nos vende una forma de vida hedonista. Solo la búsqueda ¿qué? Del placer. Mira, ni 30 años ya, y tiene ese Lamborghini, tiene ese Volvo, tiene esa casa de ensueños, y nos hacen ver las cosas de una manera distinta a la realidad. ¿Y cuál es la realidad del cristiano? Que aquí estamos de paso. Que si hay que hacer riquezas, serían ¿en dónde? En los cielos. Que si hay que hacer la voluntad de alguien, es la voluntad de Dios. Que todo eso se va a acabar, porque no te vas a llevar ni el yate, ni el avión, ni el carro, ni nada. Y muchos de esos, ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? Películas que ahora venden esa forma hedonista, solo el placer, sin celos y
Perdón, no estoy diciendo nada sincero, y por ser suave, ¿no? Porque el título oficial es otro. Sinceros, no hay paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? ¿O cuál es tu paraíso? ¿A qué o a conciencia de qué? ¿A costo de qué? ¿Están dispuestos a vender qué? Por vivir un mundo de fantasía, ficticio, falso, hedonista, en donde solo prima el qué, el placer. Santiago lo dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Definitivamente el amor al dinero, el resultado final, va a traer este estilo de vida. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículos 42 y 43. Marcos, capítulo 12, versículos 42 y 43. Entonces, 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Usted sabe, aquí es las ofrendas que estaban dando. Y la viuda dio ¿qué? Todo lo que tenía. No se quedó con nada. Porque era ¿para quién? Para el Señor. Los otros, ¿qué terminan dando? Lo que les sobra. La pregunta aquí con relación a esto del hedonismo es: ¿qué estás dando tú? ¿Solamente lo que te sobra? ¿O estás dando, desde el punto de vista de lo que hemos dicho, solamente buscando el placer y no hay nada más que compartir, nada más que dar? Versículo 5 y 6 claramente nos está mostrando: el amor al dinero va a traer frutos o resultados que solamente nuestro corazón se va a querer engordar. Para terminar, vamos al último versículo que quiero tratar en esta mañana, que es Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16, 49. Con este texto terminamos. Y dice así la escritura: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y está hablando obviamente de lo que sucedía en esta ciudad. Y le dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿De qué hemos hablado, mi querido hermano, en esta mañana? ¿Qué ha expuesto Juan? El problema en sí no es la riqueza, es la actitud que tú tienes con respecto a ella, pretendiendo que confías solamente en ella, y la actitud que tú tienes a las bendiciones económicas que Dios te ha dado, pensando que son solo para ti, en vez de ¿qué? De poder compartir con el resto. Entiende que tu fortaleza no puede estar en las riquezas, porque estas se van a acabar. Entiende que tu fortaleza tiene que estar en Dios. Y entiende que si Dios te ha bendecido con algo, es para que obviamente puedas compartir con los demás.
para que Dios definitivamente a través de lo que te ha dado te dé el privilegio de poder bendecir al resto. Miren lo que sucede en este versículo. Es claro aquí. Pasan tres cosas fundamentales aquí en este versículo 49. En un solo versículo nos habla de dos cosas, totalmente de la situación que pasa. Hablando de las ciudades, me dice, miren lo que sucedía en estas. Soberbia. Una de las cosas del mundo actual, fundamentalmente es la soberbia. Hemos pensado o hemos creído que hemos llegado a un punto tal de ciencia y tecnología que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de nadie. Nos creemos lo máximo, soberbios. Fundamentada nuestra confianza en las riquezas, en la ciencia, en lo que poseemos. Si nos compararíamos versus lo que podía dar Sodoma y Gomorra, es nada a lo que hoy le podríamos dar. Entonces, ¿hoy qué seríamos? Mucho más soberbios. Una sociedad que solo quiere saciarse de pan, saciadas, hastiadas, llenas, ropa, y compra ropa. Uno ve en otras sociedades, ¿no? Ropa acumulada y no necesita, pero está comprada por si acaso, dice, por si acaso. Se sacian, se llenan. Locales en realidad en donde la comida no solo que abunda, sino que sobreabunda. Y uno se pregunta, ¿cómo hay al otro lado, en la esquina, tanta gente que necesita pan y por otro lado otros que desperdician? Sociedades soberbias, saciadas de pan, pensando que esto nunca va a terminarse o acabarse. Y finalmente dice, abundancia de ociosidad tuvieron ellas. La vagancia tal en el sentido de que ahora todo es fácil, todo lo esperamos ahí. Recién leí algo que es una realidad. Decían antes 2 o 3 canales de televisión, una sola televisión en casa y todos vivían felices. Hoy 350 canales, YouTube, Instagram, Internet, Facebook, no sé, de TikTok, casi me olvido, todo. ¿Y sabe qué dice? Estoy aburrido. Por favor, por favor. Y no solamente para la juventud actual, sino también para los viejos. Estoy aburrido. Tienes tanto que te has convertido en soberbio, en solo adquirir por adquirir, no porque necesites, sino solamente por tener. Y esto termina siendo en una ociosidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Una vez más, la riqueza per se como tal no es el problema, es la actitud a depender de esa riqueza y al no compartirla. Mira cómo termina el versículo. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, teniendo todo esto y viendo al lado necesidad, no le importó, no se preocupó. Hermano querido, en el amor de Cristo, Juan nos está presentando concretamente, el problema no es que tengas algo, el problema es que no deposites en ese algo tu confianza. Y si Dios te ha dado algo, comparte, bendice, sé un canal de bendición para los demás, porque no pienses que lo que tienes será eterno. Solamente Cristo nos puede traer la eternidad verdadera en plenitud de vida. Amén. Incline su rostro. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ya lo hemos tratado en la misma carta de Santiago. Rico, ostentoso, creo que ninguno de los que estamos aquí. Pero lo irónico es que muchas veces, sin tener ese capital de dinero, terminamos teniendo las mismas actitudes de ricos, prepotentes y ostentosos, sin tener nada. Ayúdanos, Padre, como hijos tuyos, a confiar en las cosas eternas y verdaderas. Ayúdanos, Señor, a confiar definitivamente
no en estas riquezas humanas, porque la polilla va a acabar con ellas, se va a terminar cada una de ellas, porque una vez muertos, igual que Lázaro y el rico, todos estaremos en la misma condición, sin nada de lo que hemos tenido aquí, sino presentarnos definitivamente a rendir cuentas. Señor amado, por lo tanto, mientras estemos aquí, ayúdanos a compartir con lo mucho o con lo poco que tenemos con los demás. Gracias, Dios amado, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.